mañana, Señor, porque podemos entender tu palabra y porque nos las has dado, Señor. Hoy en esta mañana te pedimos espíritu de sabiduría, de revelación, de conocimiento, Señor, en tu palabra, Señor, para lograr entenderla, Señor, y que esta palabra, Señor, produzca en nuestras vidas como tiene que producir. Tú recibes toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, en esta mañana traigo un tema que le puse: verdades que cambian. Entonces, toda persona que acepta a Jesús en su corazón quiere tener una relación con Él, amén. Quiere servirle, y eso es lo que busca. Si en realidad lo has aceptado, si en realidad has cambiado, quieres tener una relación con Dios. Pero hay cosas que impiden que nosotros podamos servirle a Dios, o hay cosas que impiden que nosotros podamos tener una relación con Dios. Y la más común de todo fue la que ustedes dijeron: el pecado. Amén. Cuando una persona peca delante de Dios, o cuando una persona vive en pecado, piensa que ya Dios no lo puede utilizar, o piensa que se tiene que alejar de Dios, o piensa que Dios lo tiene que perdonar. Entonces, las cosas que impiden que Dios nos use es no conocer la verdad. Amén. Entonces, la palabra del Señor dice que si conoceré la verdad, y la verdad, ¿qué? Nos hará libres. Entonces, el primer punto que quiero tocar en esta mañana es el juicio. Entonces, aquí viene otra pregunta. ¿Tú crees que Dios quería castigar al hombre? ¿Cuántos dicen que sí? ¿Cuántos dicen que no? Ahí va la pregunta de nuevo. ¿Dios quería castigar al hombre, sí o no? A ver, levanten su mano los que digan que sí. Bájenla. Levanten su mano los que digan que no. Entonces, el Señor Dios quería castigar a la humanidad, quería castigar al hombre. Dios quería que el hombre sufriera. ¿Por qué? A causa del pecado. Recuerden que la palabra del Señor dice que Dios es justo, y como una persona justa, el hombre tenía que pagar por el pecado. Amén. Entonces, el hombre era un pecador y tenía que pagar por las transgresiones y el pecado que el hombre había cometido. Entonces, en pocas palabras, Dios sí quería que el hombre sufriera. Pero muchas personas agarran la palabra y dicen: es que Dios es amor. ¿Cómo un Dios que es amor va a querer que el hombre sufra? Pues usted era un pecador y tenía que pagar un juicio. Amén. Entonces, si usted se pone a leer la palabra del Señor, Dios tenía ira, estaba enojado en contra del hombre a causa del pecado, a causa de su desobediencia. Entonces, es verdad, Dios quería castigar al hombre. Pero vamos a leer la palabra en Lucas capítulo 2, versículo del 11 al 14. Pero ese que les dije del castigo, de la ira, era en el Antiguo Testamento. Amén. Ahora, bajo el Nuevo Testamento, ya el problema no es el pecado. El pecado ha sido pagado y ha sido borrado, y todo es gracias a ¿quién? A Jesucristo. Amén. Entonces, el pecado y la culpa ha sido borrado. Dios no le está señalando los pecados a las personas, y todo es gracias a Jesús. Pero muchas veces la religión, ¿qué es lo que te dice? Es que Dios no te va a aceptar por esto que tú cometiste. Es que Dios se va a alejar de ti por este pecado que tú hiciste. Es que Dios ya no te va a perdonar. Y la religión, ¿qué es lo que empieza a hacer? A señalarte cada uno de tus pecados. Pero la palabra del Señor dice que Dios estaba en Cristo y no le tomó en cuenta los pecados a los hombres, sino que Él sacrificó a su Hijo para volver a tener paz con el hombre. Amén. Para reconciliarlos con el hombre. Entonces, la palabra del Señor dice que ese ministerio nos pertenece a nosotros. Nosotros tenemos que reconciliar al hombre con Dios. Amén. Pero la manera de reconciliar al hombre con Dios no es diciéndole que si no dejas de pecar te vas a ir al infierno, porque eso causa temor en la persona. La única manera en la que una persona se puede convertir en realidad es decirle que Dios le ama. Amén. Que Dios ha perdonado sus pecados, que Dios tiene una vida nueva. Eso fue lo que Dios hizo. Y si Dios no tomó en cuenta el pecado de las personas, ¿quiénes somos nosotros para tomarle en cuenta y señalarle el pecado a las demás personas? Amén. Entonces vamos a leer Lucas capítulo 2, versículo del 11 al 14. Dice ahí, yo traigo otra traducción, dice:
Su Salvador acaba de nacer en Belén. Es el Mesías, el Señor. Lo reconocerán porque está durmiendo en un pesebre envuelto en pañales. De pronto muchos ángeles aparecieron en el cielo y alabando a Dios, cantando gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra para todos los que Dios ama. Entonces, hasta ahorita lo que llevo, en el Antiguo Testamento había paz entre Dios y el hombre. En el Antiguo Testamento había paz entre Dios y el hombre. Entonces este versículo dice: les ha nacido un Salvador y es el Mesías. Está hablando de Cristo Jesús. Y luego dice: y lo van a reconocer porque está envuelto en pañales en un pesebre. Y luego dice que ángeles bajaron y cantaron y dijeron gloria a Dios y paz en la tierra. Amén. Entonces Jesucristo vino a esta vida no a traer paz entre los hombres, sino que vino a traer paz entre Dios y el hombre. Amén. Entonces dice ahí: gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra para todos los que Dios ama. Entonces cuando el versículo dice paz en la tierra, no se refiere a la paz entre los hombres, sino la paz entre Dios y los hombres. Muchas personas no entienden la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. En el Antiguo Testamento Dios no tiene ira, quiere castigar a los hombres, pero ahora bajo el nuevo pacto el Señor no opera de la misma manera. Aquí viene otra pregunta y puede levantar su mano y la quiere contestar. Cada vez que usted peca, Dios se enoja. Entonces, cada vez que nosotros pecamos, ¿nuestra relación con Dios cambia o no cambia? A ver, levante su mano y opine. Amén. Amén. Entonces, cuando una persona ya conociendo de Jesús peca delante de Él, su relación con Dios no cambia. La manera en la que Dios lo mira no cambia. Dios lo sigue viendo de la misma manera. El que no se mira de la misma manera es usted. Entonces el pecado ya no es un problema. ¿Quién es el problema ahora? Nosotros mismos. Amén. Entonces cuando una persona no comprende estas cosas, afecta la relación que tiene con Dios de una manera negativa. Entonces cuando una persona no conoce la palabra, piensa que cada vez que comete un pecado o que peca, pierde la relación con Dios y pierde su salvación, o que Dios se enoja con usted y a Dios no le va a dar su bendición. Pero no es así. Cuando tú piensas que el pecado es más grande que lo que Cristo Jesús hizo, estás achicando el sacrificio de Jesucristo y estás haciendo el pecado más grande. Entonces, si tú piensas de esta manera, el sacrificio que Cristo hizo hubiera sido en vano. Entonces dice que Dios no le tomó en cuenta el pecado al hombre, porque Jesucristo iba a pagar. Y lo que Jesucristo iba a hacer era mucho más grande que el pecado. Amén. ¿Sí estamos entendiendo hasta aquí? Entonces la relación con Dios no cambia. El que se aleja de Dios es uno, y el que deja de servir a Dios por el pecado es uno. Amén. ¿Cómo una persona se puede acercar a Dios con amor pensando en que Dios está mandando enfermedades, dolencias a las personas, o que Dios se aleja de las personas cuando pecan? Entonces muchas veces dudamos acercarnos a Dios cuando no lo conocemos en verdad. Y yo he escuchado a muchas personas decir: es que Dios permitió que yo viviera esto, Dios permitió que yo perdiera a mi familia, Dios permitió que yo cayera en drogas. ¿Para qué? Para que me acercara a Él. No, Dios no permitió nada de eso. El que tomó la decisión de vivir eso fuimos nosotros. Amén. Entonces Dios no tiene nada que ver en eso. Dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces la voluntad de Dios nunca ha sido que usted esté alejado de Él, o que usted haya hecho lo que haya hecho. Eso nunca ha sido su voluntad. Pero personas también dicen: es que Dios me mandó esta enfermedad para que entienda y me acerque a Él. Es que Dios me quitó a mi hijo para que entienda y me acerque a Él. Es que Dios me quitó a mi pareja para que entienda y me acerque a Él. Pero esto no es así, amén.
Dios no te castiga, Dios no te prueba, Dios no hace nada. Dios todo lo que hace es demostrarte tu amor a cada momento. Amén. Entonces, ¿quién se va a querer acercar a Dios pensando que Él te castiga? ¿Quién se va a querer acercar a Dios pensando que Él te manda enfermedades? ¿Quién se va a querer acercar a Dios pensando que Él quita? Y muchos agarran el versículo de Job que dice que Jehová dio, Jehová quitó. Lo que Dios te da, Él no te lo quita. El que lo pierde eres tú. Amén. Entonces Dios te dio una familia, Dios te ha dado un ministerio el día de hoy. Y si tú lo pierdes, no es porque Dios te lo haya quitado, sino que tú lo dejaste ir. Amén. Entonces, hoy debes darte cuenta de que las cosas son diferentes. Estamos en un nuevo pacto con mejores promesas. Vamos a leer Hebreos capítulo 8, versículo 6. Dice ahí: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Entonces otra traducción dice aquí: pero el trabajo que Dios le dio a Jesucristo, nuestro jefe sacerdote, es mucho mejor, y por medio de él tenemos también un pacto mejor, porque en él Dios nos hace mejores promesas. Entonces, ¿cuál fue el trabajo que Dios le dio a Jesucristo? ¿Alguien sabe cuál fue el trabajo que Dios le dio a Jesucristo? Reconciliar al mundo. ¿Cuál fue el trabajo que Dios le dio a Jesucristo? Salvar al perdido, morir por todos nuestros pecados. Pero fíjense cómo dice en esa traducción: mejor es el trabajo que Dios le dio a Jesucristo. ¿Cuál era el trabajo de Jesucristo? Morir, ser humillado, ser latigado. Ese era el trabajo que Jesucristo tenía. ¿Para qué? Para que nosotros entramos a un nuevo pacto con mejores promesas. Antes nosotros estábamos en el Antiguo Testamento bajo la ley, y la ley nos condenaba. La ley decía que usted tenía que recibir un castigo. La ley decía que usted tenía que morir por el pecado. Pero ahora bajo el nuevo pacto dice que ha sido perdonado, y que sus pecados pasados, presentes y futuros ahora han sido borrados. Y en el nuevo pacto dice que ahora ya no hay condenación alguna. Entonces estamos en un nuevo pacto mejor, con nuevas promesas. Amén. Entonces, aunque usted no lo crea, había una guerra entre Dios y el hombre. Dios quería destruir al hombre por su pecado, por su maldad. Amén. Entonces, en un versículo de la Biblia dice que Dios le dolió en su corazón. En pocas palabras, Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre fallaba día a día. El hombre era un pecador. El hombre no caminaba recto delante de Dios. Entonces Dios se arrepintió de haberlo creado. Dios quería destruirlo. Dios quería que usted fuera castigado. Pero fue tanto el amor de Dios que prefirió mandar a Jesucristo a recibir su castigo. Pero cuando tú no entiendes estas cosas, no le amas a Dios, no le sirves. ¿Por qué? Porque no entiendes el sacrificio. Y muchas veces se te predica y se te dice que te acerques a Dios, que Él va a cambiar tu vida, y le sirves de una manera por conveniencia. Pero si se te predica lo que Jesucristo hizo, le vas a servir por amor y no por conveniencia. Amén. Vamos a leer Isaías capítulo 53, versículo del 4 al 6. Dice ahí: a pesar de todo esto, Él cargó con nuestras enfermedades, soportó nuestros dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido y humillado, pero Él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar, y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como suelen andar las ovejas, cada uno hacia lo que bien le parecía, pero Dios hizo recaer en su fiel servidor el castigo que nosotros merecíamos. Entonces, cuando una persona está allá afuera, vive de la manera que le parece, vive haciendo su voluntad, vive haciendo su propósito. Es más, la persona que vive allá afuera, que no conoce a Cristo, tiene su propio Dios, un Dios que no le exige, un Dios que usted puede hacer lo que quiera. Pero al Dios que le tenemos que servir es el Dios de la Biblia. Amén. Entonces, en Isaías, si ponemos a leer versículos más arriba, dice que Jesucristo fue humillado y fue rechazado
y sufrió, y luego todavía dice en el versículo, a pesar de todo eso, sufrió nuestras dolencias, cargó nuestras enfermedades. Y luego dice el versículo, y pensamos que Dios lo había humillado y lo había castigado, pero inconscientemente fuimos cada uno de nosotros los que humillamos y castigamos a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él sufrió por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. ¿Para qué? Para que nosotros tuviéramos paz para con Dios. Entonces yo no sé si estás entendiendo el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz. Entonces muchas de las veces decimos, es que Dios no me puede usar porque hay pecado en mi vida. Es que si conocieras mi pasado, lo que yo hice, pues es un pasado sucio y Dios no lo puede borrar. El sacrificio en la cruz borró todo el pasado y borró todo lo que usted hizo. Entonces lo que usted cometió, el pecado que hizo, no es más grande que el sacrificio de Cristo Jesús. Amén. Entonces Cristo tuvo que sufrir y pagar el precio por nuestros pecados. Y cuando Dios vio la aflicción del alma de Jesucristo, Él quedó satisfecho. Aquí viene otra pregunta. ¿Tú crees que Dios estuvo feliz cuando vio a su hijo morir? Alguien que levante su mano y opine. ¿Alguien más? Dios estuvo feliz después del sacrificio de Cristo. De este lado, alguien que le gustaría opinar. Dios estuvo feliz después del sacrificio de Cristo, después de ver cómo Él sufrió, cómo Él fue humillado. De este lado. Amén, así es. Entonces dice la palabra del Señor que Dios quiso quebrantar a Jesús. Dios quiso que Jesús fuera humillado y fuera castigado. Y luego después de que vio, dice que después de ver la aflicción, después de ver el fruto, dice que Él quedó complacido. Él quedó feliz, Él quedó satisfecho. ¿Por qué? Porque sabía que a través de ese sufrimiento que su hijo sufrió, todos nosotros nos salvaríamos. Amén. Por eso Él quedó complacido, Él estaba feliz con el sacrificio que Cristo hizo. Entonces también la palabra del Señor dice que Jesucristo cumplió con lo que Dios quería al morir por nosotros. ¿Para qué? Para hacernos santos. Amén. Vamos a leer Isaías capítulo 53. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Quedará qué? Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Entonces en este versículo podemos ver muchas cosas. Una de ellas es que Dios quedó satisfecho. Otra de ellas es que su siervo justo murió por el injusto. ¿Para qué? Para que muchos fueran justificados y así llevar las iniquidades de todos. Es decir, para así llevar los pecados de todos. Amén. Esa traducción dice: de esta manera, ese terrible sufrimiento Él verá la luz, sentirá satisfecho con todo lo que experimentó. Mi siervo, que siempre hace lo justo, salvará a muchos y cargará con el castigo que merecían las maldades de ellos. Muchas personas aún no entienden cuánto Dios los ama. Cuando la persona no entiende cuánto Dios le ama, no le sirve. Amén. Pero la persona que verdaderamente entiende que Dios le ama, busca vivir para Él y busca servirle. Entonces vamos a ver el siguiente punto, que es de espíritu a espíritu. Y aquí viene otra pregunta. Cuando Dios le mira, ¿lo mira a usted o qué es lo que Dios mira? Dios mira nuestro espíritu. Dios mira a Jesús dentro de usted. Dios mira el corazón. ¿Alguien más quiere opinar? Cuando Dios lo mira, ¿qué es lo que Dios mira? A su hijo.
Entonces, cuando Dios lo mira a usted, no mira ni a Lorenzo, no mira ni a Ramón, no mira ni a Eric, no mira ni a Robin, no mira a nadie de eso, no mire ni a Nehemías, mira a Jesucristo viviendo a través de usted. Entonces a veces decimos, es que yo no puedo servirle al Señor porque no tengo la capacidad, no tengo lo que se necesita. Y debes entender que no es por ti, es por Jesucristo. No es lo que tú has hecho, no es lo que tú haces, es lo que Jesucristo hizo. Amén. Nosotros no tenemos ningún mérito en esto. Nosotros no podemos ganar todo lo que Dios nos ha dado. Entonces Dios nos mira de espíritu a espíritu. Amén. Entonces las personas no dudan del poder de Dios. No dudan que Dios puede transformar vidas. No dudan que Dios pueda sanar personas. Las personas dudan de que Dios nos pueda utilizar. Entonces a veces la persona no quiere servir a Dios porque duda de que Dios lo pueda utilizar. Duda de que Dios lo pueda utilizar en la predicación. Duda de que Dios lo pueda utilizar sanando enfermos. Duda de que Dios lo pueda utilizar liberando demonios. Usted duda, pero no duda del poder de Dios. ¿Por qué? Porque no conoce las verdades. Amén. ¿Por qué sucede esto? Porque las personas piensan que no merecen ser usadas por Dios porque ven su comportamiento y las veces que han fallado. Entonces todos los que estamos en el ministerio, el que diga que no ha fallado es un mentiroso. Todos hemos fallado delante de Dios. Y no por eso te vas a condenar, no por eso vas a decir que Dios no te puede utilizar. Claro que te puede utilizar. No es por tu comportamiento, no es por lo que tú haces, es por lo que Jesucristo hizo en la cruz. Fue por el castigo que Él recibió. Entonces cuando tú piensas que es a través de tu comportamiento, de lo que tú haces, Dios no te puede utilizar porque tú estás limitando a Dios. Entonces Dios puede obrar en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Pero Dios no solo ve nuestro comportamiento, sino que también ve el castigo que se pagó por tus pecados. Dios ve el castigo que fue puesto en Jesucristo en la cruz. ¿Cuál fue el peor castigo que Jesucristo sufrió? La humillación, la separación del Padre. ¿Cuál fue el peor castigo que Jesucristo sufrió? Ser hijo del diablo. Entonces cuando Jesucristo fue clavado en la cruz, dice que Él tuvo que ser levantado como la serpiente fue levantada en el desierto. ¿Y la serpiente qué representa? Al diablo. Entonces Jesucristo tuvo que ser levantado como hijo del diablo. Jesucristo tuvo que ser levantado como un pecador. Y a causa de eso dice que Dios le dio la espalda y Dios se alejó de él, porque Dios no puede estar en el pecado. Aquella persona que era una persona justa, santa, pura, tuvo que convertirse en una persona pecadora por usted y por mí. ¿Sí? Entonces lo que Jesucristo sufrió más fue ser separado de Dios. Fue que Dios le diera la espalda. Porque Jesucristo tenía una comunión con el Padre muy buena, pero después de haber tenido esa comunión con Él, fue separado de Él. Entonces eso fue lo peor que Él sufrió. Entonces Dios no solamente te quitó el pecado, sino que también te dio la justicia de Jesucristo. En tu espíritu tú eres justo, santo, puro como Jesús. Entonces lo que había en tu espíritu antes, ¿qué era? Pecado, maldad, iniquidad. Eras una persona impía. Pero todo eso Jesucristo lo cargó. ¿Y qué fue lo que te dio? Su justicia, su pureza, su santidad. Entonces esa es la manera en la que ahora Dios te mira, como una persona justa, como una persona pura, como una persona santa. Aún cuando tú has fallado, eso no cambia tu justicia, ni tu santidad, ni tu pureza. Dios te sigue viendo de la misma manera. ¿Por qué? Porque dice que el espíritu está sellado y el pecado no lo puede tocar. Entonces aún cuando usted falla, cuando usted peca, Dios lo sigue viendo justo, puro y santo.
Vamos a leer Efesios capítulo 4 versículo 24. Dice ahí: y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, santidad de la verdad. Esta traducción dice: y a revestirse del nuevo ser que Dios creó a su imagen, para que practique la justicia, la santidad, por saber la verdad. Esto es algo que todos sabemos. Antes de aceptar a Cristo, ¿cuál era el viejo hombre? Alguien que quiera levantar su mano y quiera opinar, ¿cuál era el viejo hombre? Los salvos, el que estaba perdido en las tinieblas. Entonces, antes de que todos aceptáramos a Jesucristo, estábamos perdidos en delitos y pecados. Es decir, estábamos muertos, teníamos una naturaleza pecaminosa, amén. Pero luego este versículo dice: vestidos del nuevo hombre creados según Dios en la justicia, santidad de la verdad. En pocas palabras, el versículo dice: vestidos de la nueva naturaleza, que en la nueva naturaleza tú eres justo, puro y santo. Eso es lo que este versículo está diciendo, amén. Entonces Dios te ve a ti en el ámbito espiritual, de espíritu a espíritu. ¿Cuántos se saben la historia del rey David? Amén. Dice la palabra del Señor que Jehová le dijo a Samuel: deja de ya de estar triste, porque yo voy a quitar a Saúl porque lo he rechazado. Ahora ve y busca al nuevo que va a ser el nuevo rey. Ahí estaba hablando de David, amén. Entonces, antes de continuar, quiero hacer la pregunta: según a nuestros ojos, según a la carne, ¿David tenía lo que se necesitaba para ser rey? No, amén. Dice que David era bajo de estatura. Entonces David no tenía lo que se necesitaba para ser un rey. Entonces Dios le dijo a Samuel: ve y busca al nuevo rey. Entonces Samuel le dijo a Jehová, dijo: pero el rey Saúl se va a enojar cuando lo sepa y me va a querer matar. Entonces Dios le dijo: tú di que vas a hacer un sacrificio, que vas a hacer una ofrenda hacia mí. Entonces el profeta Samuel tuvo que ir a donde estaba el padre de David. Entonces el profeta Samuel le dijo al padre de David que le enseñara a todos sus hijos. ¿Alguien sabe cuántos hijos tenía? 7 hijos. Y ninguno de esos 7 Dios había escogido para rey, sino que Dios había escogido a David, aquella persona que estaba lejos de ahí, aquella persona que había sido rechazada, aquella persona que no tenía lo que se necesitaba para ser rey. Y quiero leer Primera de Samuel capítulo 16 versículo 7. Primera de Samuel capítulo 16 versículo 7. Dice ahí: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces el hombre de Dios estaba viendo conforme a sus ojos, conforme a la carne, conforme lo que miraba enfrente de él. Y muchas veces nosotros, como siervos de Dios, es lo que hacemos. Miramos a las personas conforme a nuestros ojos, conforme a su pasado, conforme a lo que hicieron, y así es como determinamos cómo es la persona. Pero ¿qué fue lo que Dios le dijo al profeta Samuel? Hey, tranquilo, no mires como tus ojos miran, porque yo desecho al que crees que es sabio. Yo desecho al que crees que es digno de recibir el reinado. Dijo: yo miro el corazón, yo miro lo que la persona desea. Entonces Dios no busca personas preparadas, Dios no busca personas que estén capacitadas. Dios busca un corazón dispuesto a ser usado. ¿Y por qué es que te digo esto? Porque personas dicen: es que Dios no me puede utilizar, porque yo he fallado muchas veces. Conozco al Señor y he fallado, y Dios no me puede utilizar. Pero Dios utilizó a David. ¿Y qué es lo que la palabra de Dios dice de David? Que David fue conforme a su corazón. Pero si tú lees la historia de David, David era una persona que cometió adulterio, que cometió asesinato, y aún así dice que él era conforme
al corazón de Dios. Entonces esa historia estaba bajo el viejo pacto, y en ningún momento Dios le recalcó el pecado a David. Ahora nosotros estamos bajo un nuevo pacto. ¿Qué tanto va a reclamar el pecado ahora Dios? Si no se lo reclamó a David, que estaba bajo un viejo pacto, que merecía un castigo, ahora ¿qué te va a decir a ti si te mira justo, puro y santo? Entonces ya no hay condenación. Dios no te mira ni como tú te miras. Dios te mira de una manera diferente. Amén. Entonces Dios no está viendo ni tu comportamiento, ni tus pecados, ni tus fracasos. Dios no está enojado contigo como tú lo estás contigo. Muchas veces uno está enojado con uno mismo, porque cuando una persona conoce al Señor, quiere caminar de una manera santa, quiere caminar de una manera agradándole, pero por una u otra razón vuelves a fallar. Y no solamente una, sino otra y otra. Y vuelves a comportarte de la misma manera como te comportabas cuando no tenías a Jesús. Y te enojas contigo. Pero Dios no está enojado. Amén. Entonces Dios está complacido, está satisfecho con lo que mira que tú eres. A lo mejor tú no te agradas de la persona que eres ni estás satisfecho contigo, pero Dios sí lo está. ¿Y qué es lo que importa? ¿Lo que Dios dice o lo que uno dice? Lo que Dios dice. Entonces Dios no está desilusionado de ti como tú estás desilusionado de ti mismo. Dios te ve en el Espíritu, y en el Espíritu eres una creación completamente nueva. ¿Quién se sabe 2 de Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces debes de entender que Dios está enamorado de nosotros y Él quiere usar nuestra vida, pero necesita personas dispuestas a ser usadas por Dios. Es necesario que nosotros manifestemos la vida santa que hay dentro de nosotros, pero sobre todo tenemos que creer en Dios. Siguiente punto: sin condenación. El juicio que merecíamos fue puesto sobre Jesucristo en la cruz. Dios castigó a Jesucristo con el castigo que tú y yo merecíamos. Dios le aplicó a su Hijo nuestra sentencia, castigó a su Hijo con nuestro castigo. Dios ya ha juzgado nuestro pecado en la carne de su Hijo. Entonces, ¿quién es el que juzga el pecado a veces? ¿O quién es el que condena a la persona? La religión, amén. La religión te dice que porque cometiste esto, ya Dios no te va a usar. La religión dice que porque cometiste este otro pecado, Dios está enojado. La religión te dice que porque cometiste esta cosa, ahora perdiste tu relación con Dios. Pero eso es lo que la religión dice, pero eso no es lo que Dios dice, amén. Entonces, Dios ya ha juzgado el pecado. Dios sería un Dios injusto si te volviera a castigar por tus pecados, porque el castigo ya fue puesto en la carne de su Hijo. Vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo del 1 al 3. Esta traducción dice: por lo tanto, los que vivimos unidos a Jesucristo no seremos castigados. Ahora estarás unidos a Él. El Espíritu Santo nos controla y nos da vida y nos ha liberado del pecado y de la muerte. Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer y podría haber hecho, porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Dios envió a su propio Hijo, lo envió tan débil como nosotros los pecadores. Lo envió para que muriera por nuestros pecados, así por medio de Él Dios destruyó al pecado. Entonces en el antiguo pacto estaba una ley, y para que nosotros fuéramos perdonados, para que nosotros fuéramos justos, teníamos que cumplir esa ley. Pero la palabra de Dios dice que no podíamos, porque nuestra carne, nuestro deseo siempre quería hacer lo malo. Entonces dice que los que ahora están unidos a Jesucristo, ya no hay condenación alguna, ya no hay castigo para pecados. Es más, ya no hay pecado para los que están unidos a Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice que ahora el Espíritu Santo es el que controla tu vida y el que te da vida, amén. Dice que la ley de Moisés no pudo hacer lo que Dios hizo, porque la ley de Moisés, ¿qué es lo que hacía? Traer muerte. Y si usted lee la palabra del Señor, la ley
no fue puesta para cumplirse. ¿Para qué fue puesta la ley? A ver, levante su mano. ¿Para qué fue puesta la ley? Para darnos cuenta que todos pecamos. Entonces la ley no estaba puesta para que usted la cumpliese, estaba puesta para que usted viera lo pecador que era. Amén. Para eso era puesta la ley, no para cumplirse, porque era imposible cumplirse. Solamente el único que la cumplió fue Jesucristo. Entonces Dios envió a su propio Hijo y lo envió tan débil como nosotros, los pecadores. Lo envió para que muriera por nuestros pecados. Así, por medio de él, Dios destruyó al pecado. Vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 4. Todo esto lo hizo Dios para que pudiéramos vivir aprobados tal como exige la ley. Ya no vivimos de acuerdo a la naturaleza humana, sino que vivimos de acuerdo al Espíritu. Entonces Jesucristo sufrió por nuestros pecados. Él sufrió el castigo y la separación del Padre que merecíamos. Marcos capítulo 15, versículo 34. Marcos capítulo 15, versículo 34. Dice el versículo: y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces a veces tú crees que Dios te abandona. A veces crees que Dios se aleja de tu vida, pero no es así, porque Jesucristo recibió la separación del Padre para que tú no fueras separado de Él. Amén. Entonces nunca vas a ser castigado porque Dios, por tus pecados, porque Jesucristo fue castigado en tu lugar. Nunca vas a ser abandonado por Dios porque Jesucristo fue abandonado en tu lugar. Nunca estarás separado de Dios porque Jesucristo fue separado en tu lugar. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte, ¿qué? Nos podrá separar del amor de Dios. Entonces, Dios nos ama, amén. Aun cuando has pecado, aun cuando has fallado, Dios te ama. Y aquí entra la pregunta más difícil. Entonces, si Dios me ama y mis pecados pasados, presentes y futuros fueron perdonados, y si el pecado no le afecta a Dios, ¿yo puedo vivir en pecado? No, ¿por qué? Si Dios no mira mi pecado y no afecta mi relación, si yo lo miro de esa manera, puedo decir: pues yo puedo vivir en pecado, puedo hacer lo que yo quiera, como quiera. Dios no mira mi pecado y no lo toma en cuenta. Entonces, ¿hay consecuencias o no hay consecuencias por el pecado? Una cosa es castigo y otra cosa es consecuencia. Amén. Entonces, castigo ya no hay, mas sin en cambio consecuencias sí hay por el pecado, y muchas. Si una persona sigue viviendo en pecado, hay una consecuencia, no de parte de Dios, porque Dios nunca te castigará o te rechazará. El castigo por tu pecado ha terminado. Pero ahora, cuando en tu vida hay pecado, estás dejando que Satanás entre a tu vida. Romanos capítulo 6, versículo 16. Dice ahí: ¿no sabes que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedece, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? Entonces, lo que ese versículo dice, que cuando una persona se somete a algo, se está sometiendo a la persona, se está volviendo esclavo de esa persona. Entonces, cuando usted se somete a Dios, cuando usted obedece a Dios, ¿qué es lo que usted es? Un esclavo de Jesucristo. Pero todo lo contrario, cuando usted vive en pecado y usted se somete al pecado, se está sometiendo al autor del pecado. ¿Y quién es el autor del pecado? El diablo. Amén. Entonces, cuando una persona vive en pecado, está siendo esclavizada por el diablo. Y otro versículo dice: ¿no saben ustedes que cuando se ponen al servicio de alguien y lo obedecen, son esclavos de él?
Pueden ser esclavos del pecado y morir, o pueden ser esclavos de Dios y ser aprobados por Él. Entonces dice que cuando una persona se somete al pecado, muere. Pero ¿de qué tipo de muerte está hablando? Espiritual. Amén. Pero antes de llegar a la muerte espiritual existe otra muerte, la muerte en vida. Amén. Porque dijimos que el pecado no afecta nuestra relación con Dios en un principio, pero después dice que el que se somete al pecado morirá. Entonces cuando una persona se somete al pecado, se está sometiendo al diablo. A causa de que el diablo entró en su vida, causa muerte. Y la muerte no solo es física ni espiritual, sino que la muerte es una muerte en vida, como la ansiedad, la pobreza, el desánimo, la soledad, la depresión y la enfermedad. Entonces yo he visto bastantes personas, muchas, que sirven al Señor y sí son salvas, pero aún no han dejado su vieja vida. Y como no han dejado su vieja vida, aún viven en depresión, aún viven en ansiedad, aún viven en tristeza, aún viven en enfermedad. Y se preguntan: hey, pero las promesas de Dios, ¿dónde quedan? Es que tú te estás sometiendo al diablo. Y como te estás sometiendo al diablo, las promesas de Dios no se pueden manifestar. El amor está, las promesas están, pero tú no las quieres agarrar. Entonces cuando tú no dejas tu vieja vida, aun cuando eres salvo, hay muerte en tu vida. Ya lo dije: ansiedad, depresión, desánimo, soledad, tristeza. Entonces hay personas que tienen años conociendo a Cristo y aún hay en su vida todas estas cosas. ¿Por qué? Porque hay pecado en su vida aún. Entonces es tonto vivir en pecado, porque si haces esto, te estás sometiendo al diablo. Es bien fácil vivir en pecado, es bien fácil hacer lo malo, pero bien difícil es vivir en santidad, y bien difícil es no cometer pecado. Entonces la maldad lo puede hacer cualquiera, pero el servir al Señor no cualquiera lo puede hacer. Amén. Entonces si alguna persona dijera: Dios me ama y mis pecados ya han sido perdonados, así que puedo cometer adulterio u otro pecado, está jugando a una ruleta rusa. Está jugando con Dios. Dice la palabra del Señor que Dios no puede ser burlado. Entonces Dios conoce nuestro corazón. Yo puedo abusar de la palabra y decir: bueno, yo puedo cometer pecado tras pecado tras pecado, como quiera Dios me ama y Dios ha perdonado mis pecados, pero estoy jugando con Dios. Entonces cuando una persona comete adulterio, en este caso vamos a tomar ese pecado del adulterio, en el ámbito natural esa persona puede enfermarse de enfermedades. Amén. Y puede vivir con esa enfermedad hasta que no deje el pecado. Entonces, por una parte, la inmoralidad sexual abre la puerta a toda clase de enfermedad sexualmente transmitible. Y también tú mismo te condenarás y el pecado contaminará tu conciencia. Entonces, cuando una persona le falla a Dios con un pecado tan grande como el adulterio o la fornicación, tu conciencia no te deja. Tu conciencia te dice: tú no puedes servir a Dios. Tu conciencia te dice: ya fallaste, mejor aléjate de Dios. Ya Dios no te ama, ya no puedes servirle a Dios. Entonces tú mismo te condenas. Tu conciencia no te deja. Pero Dios no te condena, eres tú mismo el que te está condenando. Dios te muestra cuando tú estás mal, pero tú eres el que te condenas. Entonces, cuando una persona peca, perderá su confianza y tu propio corazón te condenará. Cuando una persona peca delante de Dios, pierde toda la confianza. Ahora ya no quiere servir al Señor porque sabe que hizo mal, porque sabe que cometió un pecado. Y tu propio corazón, aquel corazón que estaba buscando de Dios, aquel corazón que era recto delante de Dios, ahora te está condenando. Tus emociones se están condenando. ¿Y todo por culpa de qué? Del pecado. Entonces, a causa del pecado, lastimarás a la persona con la que estás casada, a la persona con la que cometes adulterio, a tus hijos, a sus hijos, a mucha gente. Entonces las personas piensan que el pecado no causa consecuencias. Claro que sí. ¿Te imaginas que una persona esté casada y esta persona engaña a su pareja? ¿Qué es lo que esta persona hizo?
Dañó a su pareja, dañó a la pareja de la otra persona, dañó a sus hijos y dañó a los otros hijos. Entonces el pecado afecta a todas las personas que te rodean, porque es la razón por la que muchos perdieron su familia, a sus hijos, a causa del pecado. Entonces sería tonto si yo sigo viviendo en pecado. ¿Por qué? Porque voy a perder todo. Si ya lo perdí en el mundo todo a causa del pecado, ¿cómo estando en Cristo Jesús voy a volver a perder todo a causa del pecado? Entonces es tonto vivir de esa manera. Y lo malo que muchas veces hay algunos que ni se esfuerzan para dejar el pecado. Piensan que Dios va a hacer todo el trabajo cuando no es así. Usted tiene que hacer algo. Entonces el pecado te pondrá en vergüenza y dañará el reino de Dios. Entonces la persona también dice: yo estoy en Cristo, Cristo me ama, yo peco, no afecta. Claro que afecta al reino de Dios, porque el diablo le dice a Jesucristo: ahí está la persona que te servía, ahí está la persona que te amaba, mira lo que está haciendo. Entonces tú dañas al reino de Dios cuando pecas. Amén. Entonces nuevamente lo digo, es tonto vivir en pecado después de saber que Jesucristo cargó con tus pecados. Jesucristo sufrió vergüenza, rechazo, Él sufrió la separación de Dios. Ya no hay nada que tú puedas hacer. Entonces cuando una persona sigue viviendo en pecado, ¿qué es lo que está haciendo? Está pisando la sangre de Cristo, está pisando el sacrificio que Cristo Jesús hizo. Amén. Muchas personas se burlan cuando cometen pecado, pero el que se burla es el diablo de usted, porque sabe que tarde o temprano se va a separar de Dios. ¿Qué es lo que aleja a una persona de Dios? El pecado, porque la persona se siente sucia. Dice: no, pues si ya pequé, ya no voy a servir a Dios, mejor me voy. Mejor voy y sirvo al pecado por completo en vez de servirle a Dios. Si usted falla, no haga eso. Usted regrese nuevamente al Señor, que el Señor lo espera con los brazos abiertos. Con esa escritura termino. Tito capítulo 3 versículo 5. Y nos salvó, pero no lo hizo porque nosotros hubiéramos hecho algo bueno, sino porque nos ama y nos quiso ayudarnos. Por medio del poder del Espíritu Santo nos salvó, nos purificó de todos nuestros pecados y nos dio nueva vida. Y esto último me gusta mucho, dice: fue como si hubiéramos nacido de nuevo. Entonces el perdón de pecados, la salvación que usted tiene, el amor de Dios, no es por lo que usted hizo, ni porque usted fuera tan bueno, sino porque Dios le amó, dice, y quiso ayudarlo. Amén. Para que usted tuviera una nueva vida. Y todo esto, dice la palabra de Dios, es como si usted fuera nacido de nuevo. Entonces es tonto no querer vivir la vida de Dios. Es tonto querer seguir viviendo allá afuera, no servirle al Señor cuando Él nos ha dado todo. Amén. Entonces en esta mañana le voy a pedir que se ponga de pie. Y si usted entendió el mensaje y entiende el sacrificio que Cristo hizo, usted puede venir en esta mañana al altar y puede darle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en su vida. Y aún sin importar las veces que hemos fallado, las veces que hemos caído, Él nos sigue usando. Entonces, si usted ha fallado, usted ha hecho algo, no se condene. Acepte la gracia del Señor. Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor, por lo bueno que has sido con nosotros, Señor, porque hay veces en las cuales no hemos caminado de una manera recta. Sabemos que tenemos un pasado, sabemos que hay pecado en nuestras vidas, pero aún así tú nos perdonas y nos amas. Y sabemos que tú quieres usar nuestras vidas. Sabemos que tú estás para todos nosotros siempre, Señor. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí.
vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre.
¿Quién vive? Amén, gloria a Dios.